básicamente tiene el propósito de es, está destinado a hacer un trabajo práctico individual referido al contenido que se ha visto ayer, que es probablemente el contenido más importante en cuanto a la práctica que se puede hacer en, a la hora de hablar de gestión de recursos hídricos, esto integrado con los conceptos de gestión integral de cuencas. El mensaje principal es hacer el balance hídrico en un espacio geográfico que hemos denominado como cuenca. Para esto vamos a hacer un uso de simplemente 2 láminas y luego va a ser un tiempo de resolución de práctica individual, como les digo, para ilustrar los conceptos que se han visto ayer. Entonces, ayer básicamente de lo que hemos hablado es de hacer el balance hídrico. En otras palabras, es establecer las condiciones de equilibrio presentes en la cuenca. En general, este balance se puede hacer utilizando 2 factores principales, la masa o el volumen. Pero como estamos hablando de agua, sabemos que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico y esto hace que el hablar de balance de masa sea equivalente a balance de volúmenes, únicamente en el caso del agua por las características de la principal característica de la densidad, que es 1. Si fuera otro, si ustedes tuvieran que hacer un balance de masas en un sistema de flujo de otro fluido, deberían considerar específicamente la densidad. Entonces, algunas veces nos olvidamos de qué estamos hablando porque por esta característica del agua, de que tiene la densidad igual a 1, entonces la masa igual volumen, y eso nos simplifica mucho los cálculos, pero si se tratase de otros fluidos tendrían que considerar las densidades. De hecho, es práctica común hacer balances de fluidos en ingeniería mecánica, donde intervienen obviamente otro tipo de fluidos, aceites y fluidos de viscosidad y densidad diferentes a las del agua, pero obviamente nos simplifica muchísimo cuando hablamos específicamente del agua. El cuadro que están viendo en su pantalla es un resumen de lo que quiere decir el balance hídrico, y nos podemos dar cuenta que está relacionado básicamente con la ocurrencia del ciclo hidrológico. El balance hídrico lo que hace es poner en ecuación el ciclo hidrológico con los factores que intervienen en una cuenca específica. No todas las cuencas tienen todos los componentes. Entonces, los componentes principales que hemos enunciado ayer son los factores de entrada y de salida. Entre los factores de entrada, el principal es el de la precipitación, y las salidas se producen en varias formas. Las principales, la evapotranspiración, el flujo subterráneo también puede ser un factor de salida o de ingreso en función de cómo sea la composición de la cuenca, y los flujos superficiales o subterráneos que finalmente llegan al cauce del río. Las cuencas ocurren en general, están dominadas por un cauce principal que puede ser un río, y el flujo del río, el volumen del flujo del agua que fluye en el río se puede estimar a partir del balance hídrico. Como se pueden dar cuenta, existen varias flechas en este diagrama, y hay que tener cuidado qué sector del diagrama estamos analizando para el
tener nuestro volumen de control. El volumen de control es la porción de la cuenca en la cual vamos a hacer el cálculo del balance hídrico. Ayer se mostraba los ejemplos a nivel regional boliviano y en ese caso el volumen de control es el territorio boliviano. Y a medida que vamos disminuyendo la escala, si vamos a pasar, por ejemplo, a las 3 unidades principales de tipo hidrográfico que existe en Bolivia, vamos a tener volúmenes de control cada vez más pequeños. El volumen de control tiene que anotar todos los flujos que intervienen en ese sector. Es similar a hacer un diagrama de cuerpo libre que se hace en física. Todos han pasado por alguna materia de física y lo que se hace básicamente es establecer las condiciones de equilibrio de las fuerzas en el caso del diagrama de cuerpo libre. En este caso, para el balance hídrico, lo que tenemos que hacer es aislar el componente donde nos interesa saber los flujos de agua. Entonces vamos a modificar, no siempre se considera toda la cuenca, sino se puede regionalizar a alguna parte principal. Por ejemplo, si es que quisiéramos saber cuánto es el flujo de agua que ocurre en el río, que en este caso está representado en la parte derecha con una flecha azul, no es necesario tener todos los hacer los cálculos considerando lo que está a la izquierda. Se puede hacer un diagrama de control de volumen cortando los flujos que intervienen directamente en el flujo, en el volumen que ocurre en el río. Entonces, en este caso, el factor, por ejemplo, de flujo subterráneo, tal como está dibujado en el gráfico, tiene que intervenir porque está aportando directamente un volumen al río. El volumen del flujo superficial, que en este caso está denominado con O, también interviene porque es un flujo que va a descargar directamente sobre el río como ganancia para el río, pero como pérdida está interviniendo la evaporación. Entonces, como se dan cuenta, estos factores no intervienen en el sector izquierdo del gráfico. A lo que se refiere el volumen de control es a establecer gráficos de análisis muy similares, como les dije hace rato, a los que se hace en diagrama de cuerpo libre. Básicamente esa es la idea. Entonces la práctica está relacionado con este concepto. Y luego, por supuesto, recordar esta ecuación general. Esta ecuación obviamente tiene componentes que son que incluyen varios factores, pero siempre hay que partir de la idea de la idea más simple. La idea más simple es que lo que aporta es la precipitación y lo que sale es la evapotranspiración principalmente. En función de las características propias de cada cuenca se va a interpretar qué otros factores están presentes en la cuenca. Entonces, otro factor importante es el del almacenamiento. El almacenamiento, hemos dicho ayer que era el volumen de agua, obviamente almacenado en la cuenca, principalmente se da cuando existen lagos, lagunas o obras de represado. Obviamente estas van a facilitar el almacenamiento de agua. La práctica ya está subida a la plataforma. Si es que hay alguien que tiene problemas para acceder a la plataforma, de todas maneras, ahora mismo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Esta práctica es individual y ahora mismo vamos a ver los ejercicios. Es para resolver hoy.
Entonces, bueno, ya han debido recibir en su WhatsApp. De todas maneras, como les digo, está en la plataforma. Y bueno, ahora vemos cuáles son las preguntas. Ya está en el grupo del WhatsApp, por si acaso, ¿verdad? Creo que todos han recibido. Entonces, como pueden darse cuenta, es una práctica individual, eso está en el título, que vale 15 puntos. Es para resolver hoy en este periodo. Todos los ejercicios tienen que ver con lo que se ha visto ayer. Y esto nos va a servir para ver mañana la importancia de las herramientas computacionales, sobre todo, pero bueno, no se puede pasar a las herramientas si es que no se hace algún tipo de práctica, sobre todo de este tipo, que ayudan a conceptualizar o a poner en práctica los conceptos que se ha visto. Entonces, como pueden ver, son 8 ejercicios. Cada ejercicio tiene el puntaje asociado al final del enunciado. Son ejercicios simples. Lo que sí hay que hacer es pensar un poco y detenidamente qué es lo que nos están pidiendo. El ejercicio 1 tiene que ver con el diagramado de la distribución espacial de los datos que se toman en una red de monitoreo. Entonces, esta básicamente es el paso inicial que se hace. Se tienen, en este caso, el enunciado dice que se tiene una cuenca grande, no sabemos cuán grande es la cuenca, pero dentro de esta cuenca hay varias subcuencas. La que nos interesa es la que está mostrada en la figura. De esta subcuenca se sabe el área, que es 19,4 kilómetros cuadrados, y se sabe que existen 4 estaciones dentro de la cuenca y una muy cerca del límite de la cuenca. Entonces, los puntos numerados del 1 al 5 son las estaciones de monitoreo. Además, existe una tabla donde se da el dato de precipitación registrado por cada estación y el área del polígono. Esta área del polígono se explica de la siguiente manera. Lo que se les está pidiendo es dibujar los polígonos de Thyssen primero. Entonces, en la presentación de ayer está el procedimiento. Se pide dibujar los polígonos de Thyssen y, en función de eso, encontrar la precipitación promedio para la cuenca. Este es un método. El otro método es más directo y es el que se pide del promedio aritmético. Entonces, cada estación registra una precipitación, ¿verdad? Pero esa precipitación en la estación obviamente es un dato puntual. Lo que nosotros queremos es distribuir en toda el área de la cuenca. Los datos que generalmente nos interesan son de este tipo, distribuido en área. Esta distribución se puede hacer por 3 métodos, 2 de los cuales están en la pregunta. El primer método, el método de Thyssen de los polígonos, y el segundo por un promedio aritmético. El tercer método también se podía haber preguntado, pero es un poco más complicado porque
se necesita escala directa y es el que tiene que ver con las curvas de nivel. Los polígonos de Thyssen en general se usan en cuencas en las que las pendientes son suaves o moderadas y no existe, por tanto, variación brusco altitudinal. Si es que existen variaciones altitudinales bruscas con pendientes fuertes, que probablemente es el caso de todas las cuencas o la mayoría de las cuencas de Cochabamba, del río Rocha, Taquiña, etcétera, se tendría que utilizar el método de las isoyetas, entonces por curvas de nivel. La pregunta tiene dos componentes. Uno, hacer la distribución por polígonos de Thyssen y otro, el promedio aritmético. De la pregunta 2 a la pregunta 6, básicamente tienen la misma forma. Lo que se da son datos característicos de una cuenca en todos estos ejercicios. Por lo general, precipitación, evapotranspiración y alguno otro en función del tipo de ejercicio. Y estos datos ocurren en una cuenca. Y lo que se pide en función del dato que se dé es la evapotranspiración, es la escorrentía, o es el flujo subterráneo en función de las características del enunciado. Estos ejercicios tienen por propósito utilizar el concepto general de balance hídrico. Entonces, en la mayoría de las preguntas se pide que esquematicen su respuesta. Esta esquematización tiene el propósito de hacer un gráfico, obviamente, de qué factores están considerando. Entonces, básicamente les estoy pidiendo que dibujen el diagrama de cuerpo libre en el volumen de control para llegar a su respuesta. Algunas de estas preguntas se pueden resolver directamente con una ecuación, pero les pido que hagan la esquematización porque es la mejor forma de analizar y visualizar realmente qué es lo que sucede en la cuenca. En todos los casos nos estamos refiriendo a cuencas, entonces ustedes tienen que visualizar qué componentes de la cuenca están entrando o representan estos volúmenes. Por ejemplo, en el ejercicio 2 se dice precipitación, se dice evapotranspiración y se dice que no existen flujos. Son los únicos flujos que existen son estos. Lo que se pide es el escurrimiento. Entonces, obviamente esto es algo sencillo. Lo que se tiene que establecer es una ecuación de equilibrio para la cuenca. Y así para todos los ejercicios del 2 al 6, que tienen esta forma. Los ejercicios 7 y 8 son parecidos. Se refieren a una cuenca donde existe un lago como centro de almacenamiento de agua. Y lo que se pide es, en el ejercicio 7, cuál es la influencia de la precipitación en el nivel de agua del lago. Y en la pregunta 8 lo que se pide es encontrar la evaporación. Entonces, son ejercicios sencillos, pero que hay que pensar un poco en cómo resolverlos. Algunos son directos y especialmente en los que son de resolución directa les he pedido que hagan un esquema para ilustrar y que no sea tan automática la respuesta. En general, hacer un gráfico ayuda a visualizar de mejor manera. La práctica es para hoy, entonces la sesión básicamente es que hagan esta práctica hasta las 7, supongo que pueden acabar.
y me envían por el grupo del WhatsApp. Obviamente yo estoy aquí, si es que alguien tiene alguna duda, me puede escribir al WhatsApp y se ayuda a resolver la duda. En la pregunta 1, lo que tal vez no todos tienen una impresora a mano, no sé. ¿Tienen impresora a mano? Si es que no tienen impresora, lo que les voy a pedir es, si es que están en una computadora, por favor, que calquen de la pantalla la forma y los puntos, básicamente. Obviamente, si es que tienen impresora, imprimen esta figura y hacen directamente. O pueden usar la imagen como base en un programa, ¿no? En AutoCAD o lo que fuera, para dibujar ahí directamente. De la mejor forma de la forma que les resulte más práctico hacer. No se trata de complicarles la vida, entonces, con los recursos que tengan a disposición, ¿sí? No sé si es que hay alguien que tiene pregunta. ¿Para qué hora dijo la presentación final, ingeniero? Para las 7. Gracias. Para las 9, Inge. 9. ¿Por qué? Hay que pensar después, sí. Sí, Inge, por favor. Hasta las 9, como la anterior vez. Hasta las 9. Sí. Hasta las 9, pero 9:00. La otra vez me han dicho 9 y han mandado 9:05. No, mañana no. Hoy a las 9. Sí, todo está bien. No necesitan obviamente, si quieren repasar material extra, lo pueden hacer, pero no necesitan material extra. Solo hay que pensar en las ecuaciones de balance únicamente. Obviamente pueden buscar material, no es problema ese. Pero no es un impedimento no tener un libro de hidrología ni nada por el estilo. Sí, para las 9 entonces. La presentación, ingeniero, de la práctica, ¿va a ser todo a mano escaneado o en foto? ¿O se puede usar para los diagramas de cuerpo libre, digamos, gráficas de Excel y esas cosas? Si hay alguien que quiere resolver, el peligro de que les diga que hagan en Excel es que se repartan los ejercicios y luego se distribuyan y todos tengan exactamente lo mismo. Pero si quieren hacerlo así, no hay problema tampoco. O sea, utilicen los medios que vean a su alcance. Si quieren dibujar en Excel, está bien. En AutoCAD, a mano. No les estoy pidiendo dibujar con programas. Todo se puede resolver a mano, pero si quieren hacer algo más, no es problema. Y obviamente la presentación es un archivo que pueden mandar en foto o PDF, ¿no? Está bien, muchas gracias, ingeniero. Si es que no hay preguntas, entonces les dejo el tiempo para la práctica. Yo voy a estar en línea. En unos minutos más se va a cortar la presentación, pero me voy a volver a conectar. Todo el tiempo voy a estar en la computadora, así que si es que hay alguien que tiene alguna pregunta o algo, la puede formular. Si quieren salir de la sesión, no hay problema.